Bienvenidos, bienvenidas a este panel, Educación y Trabajo en Argentina, cuyo subtítulo podría ser Las provincias en acción. Yo soy Esteban Torre, director de Educación de CIPEC, y bueno, agradezco obviamente a Nilda Palacios, a José por la convocatoria a moderar este espacio. Será, como anticipó Nilda, un espacio híbrido, aprovechando el potencial de las tecnologías para salir al rescate de situaciones imprevistas. Así que bueno, también agradecimos en ese sentido a todo el equipo de la OEI, anfitriones que permiten que tengamos la voz de una ministra y dos ministros de Educación. Entonces, bueno, tengo el lujo de presentar a Analía Cubino, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, a Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, y a Walter Graubach, ministro de Educación de Córdoba. La propuesta de este panel es conversar desde experiencias en provincias del país, cómo se pone en juego el vínculo entre educación y trabajo, el vínculo entre una estrategia de desarrollo productiva y la política educativa, los ámbitos de diálogo que se producen entre el sector educativo y el sector productivo, qué estrategias pueden pensarse desde el nivel secundario para potenciar la formación con la que los jóvenes egresan del nivel secundario, cómo conciliar el ingreso temprano al mercado de trabajo con una continuidad en la formación, distintos temas. Y sin más preámbulos vamos a escuchar a los protagonistas. Y bueno, como decíamos, arrancábamos con Analía. Analía, gracias por sumarte a este panel. Tierra del Fuego es una provincia que está ampliando, diversificando su matriz productiva y apostando a algunos sectores emergentes, como es el de la economía del conocimiento. Quería que nos compartieras qué rol tiene la educación en este proceso, cómo dialoga la política educativa con la estrategia de desarrollo productivo que está impulsando la provincia y bueno, qué iniciativas hoy están llevando adelante desde la provincia. Ahí está. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. Gracias Nilda, gracias a la OEI, a Santillana y a todos quienes están presentes, que seguramente, y como pasó recién, nos vamos pudiendo contactar y reconocer también algunas actividades y algunas propuestas y algunas dificultades que se dan en este camino, que como bien se marcaba, es muy vertiginoso, nos tiene a veces a quienes somos de la generación analógica, también, como bien decías, y la verdad, Agustina, lo que mencionabas, y Alex, Axel, realmente tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en las escuelas, y no me gustaría arrogarme la realidad de todas las escuelas argentinas, porque puedo hablar sobre mi provincia, pero en líneas generales, esto de tener una formación previa, una expectativa puesta en los docentes y en la escuela, diferente a la que estamos experimentando como estudiantes, ¿no? Si nos pusiéramos incluso nosotros mismos como adultos y adultas aprendiendo en el rol que quizás está como muy marcado de un docente que ilumine a otro que no conoce, y bueno, en este desafío que claramente se exponía acá, referido a la imposibilidad de tener esas dinámicas propias que se le exige al mundo de hoy, y que a veces pareciera que la escuela va divorciada de esto que sucede en la trayectoria de vida de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Como si además solo fueran estudiantes en la vida. Entonces, lo que nos propusimos desde el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es poder pensar una escuela que haga un recorrido también pensándose como parte de un proyecto de vida de alguien y como un proyecto que tiene vinculación al trabajo, con esas expectativas que a veces lo hablamos con las familias, ¿no? No nos imaginamos que alguien que está en sala de 4 vaya a trabajar nunca, ¿no? No nos imaginamos este diseño de futuro, que la miro a Agustina porque me encantó ese posicionamiento de poder ser un poco más blandos a la hora de establecernos con estas estructuras. Con la escuela de hoy, difícilmente, como está planteada, tengamos aciertos inmediatos y podamos hacer previsibles esos proyectos, ¿no? Así que lo que a veces nos parece difícil es pensar que ese padre, esa madre, esa familia que está trabajando pueda imaginarse una vida distinta de trabajo
de quien tiene 5 años y está en el jardín. Nosotros empezamos un proyecto hace 3 años, que somos 3 años y medio, que somos gobierno, y el abordaje fue pensar una ampliación de la matriz productiva. Y para ello no puede haber una matriz educativa escindida de esa realidad y de esa necesidad. Por ello, cuando imaginamos la sala de 5, la imaginamos también con un proyecto que vamos trazando desde esos niños que hoy y muy pronto, dirían nuestros chicos y chicas, en minuto y medio van a ser esos agentes del trabajo que desconocemos, pero que entendemos que en ese recorrido de 14 años de escuela tienen que poder vivir otras experiencias, poder pensar y sentir una escuela que a veces criticamos las vanguardias pedagógicas, podemos tener posicionamientos distintos, pero sí tenemos que pensar que es con esos chicos y con esas vidas y esos sujetos que quizás sean educadores y educadoras de otros que están naciendo. Entonces pensarnos como si fuera una foto nada más. ¿Quién piensa hoy nada más que en fotos cuando sabemos todos los formatos de la imagen que nos toca experimentar? No me quiero extender en esta declaración cuasi política de educativa, pero sí decir que es siempre pensando también en otras de las dimensiones de la vida de una persona. Por ello, trabajamos muy fuerte, no sé si podemos pasar a un esquema que me gustaría contarles, que es cómo pensamos ese desafío productivo. La provincia de Tierra del Fuego está bajo el amparo de una ley de promoción económica que tiene, 40 años, la provincia tiene 32 años, y recordarán ustedes porque éramos el barrio más austral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes, ¿no? Éramos un distrito federal y yo soy de la generación que votó por primera vez que fuera provincia, por ejemplo. Y también, como muchos de ustedes, de los que íbamos en la escuela secundaria como un privilegio, si llegábamos a ir, ¿no? Entonces hoy tenemos un camino muy recorrido, y lo decía también el director de OEI, sobreeducada quizás, pero con muchas vacancias en términos de aprendizaje, de escenarios diferentes, de expectativas distintas, de poder sortear aquello que nos parece incierto y que puede ser una gran oportunidad. Para nosotros la pandemia fue una gran oportunidad y lo sigue representando en nuestro inventario porque tiene que ver con aquello que nosotros veníamos a hacer o teníamos como proyecto de gobierno, poder acelerar algunas cuestiones que se profundizaron como estrategias en la pandemia. Entonces fue salirnos de la caja absolutamente, poder pensar en esas transformaciones que también eran seguramente resistidas por no tener las herramientas. Eso hizo que en el nivel secundario pudiéramos tener en todos los quintos años y los sextos años de la escuela secundaria una primera experiencia de aprendizaje basado en proyectos y que tenía que ver con que era más fácil y ya estábamos más abiertos a que un estudiante pudiera presentar un proyecto y que sus docentes no tuvieran un proyecto cada uno, sino que estuvieran centralizados en lo que ese estudiante podía hacer, porque teníamos que economizar esfuerzos y teníamos que ser muy asertivos en las estrategias que hacíamos, que además nada estaba escrito. Sí estaba escrito esto que estoy comentando, ¿no? Muchos venimos de la universidad de trabajar en un proyecto final, en una tesina. Bueno, lo implementamos directamente en la escuela secundaria. Esto dio buenos resultados. Hoy lo toman los docentes, es obligatorio hacerlo, pero también eso genera una dinámica distinta. ¿Y qué es la que nos proponen cuando me pongo en la matriz productiva? Me piden habilidades de equipo, ¿no? Lo mencionaban acá, poder diseñar, poder pensar. Yo soy diseñadora industrial, me recibí en los años 90 y me preguntaba, ¿qué voy a hacer en una Argentina que no tenía casi industria en ese momento? Y teníamos que explicar a los diseñadores industriales para qué estábamos estudiando. Bueno, creo que de las herramientas más importantes fue el design thinking y poder establecer de esta manera, en mi rol hoy de conducción de este ministerio, que es muy amplio, pero que está diseñado también con educación, cultura, ciencia y tecnología, como queremos que también le pase a las escuelas. Entonces, en la escuela primaria estamos haciendo una experiencia que son las primeras escuelas
en la provincia que están pasando a jornada completa, en escuelas primarias fortalecidas en ciencias, en biología, en artes y en inglés. Y esto lo estamos experimentando ya ahora en el mes de septiembre. Inicia nuestra primera escuela del fin del mundo. Es una escuela estatal que además fue una estrategia para revertir esa desertificación de escuelas que habían sido construidas en un conjunto habitacional en la época de la democracia, en el 83, cuando además hubo una alta migración a Tierra del Fuego. Lo que hicimos fue proponer que esas escuelas que hoy tienen menos estudiantes eran la oportunidad fantástica de que con menos estudiantes pudieran tener jornada completa, aprendizajes diferentes. Y estas escuelas, que además comprobado está que en la secundaria, por ejemplo, nuestras escuelas técnicas y nuestras escuelas de arte son las más requeridas por la población. Hay una gran expectativa ahí puesta. Por ello dijimos, bueno, quizás no tiene tanto que ver con el contexto del taller, con el contexto material, físico, de infraestructura, de dónde se enseña, sino qué se enseña, y que esas dinámicas estén acompañadas incluso en la secundaria por las empresas. Bueno, nosotros desarrollamos, un poco acá está explicado y enfatizado, yo lo puse en colores, de qué estamos hablando, y nos gusta hablar de ecosistema, ¿no? De este ecosistema de la industria, y poder pensarnos justamente en una de las emergentes, como bien decías, Esteban, que es esta, la de la economía del conocimiento, que además tiene un potencial muy grande para Argentina, y que es que el 80% o más tiene que ver con el capital humano y con ese talento que está por demás en nuestra Argentina, y quizás con mucho miedo a veces de decirlo y de ensayar nuevos modelos, nos quedamos, y también por las propias dinámicas que tiene la escuela, que no lo vamos a negar. Y cuando entramos, me acuerdo, a gobernar, dijimos, bueno, un 80-20 hagamos. Si el 80% es conflicto, dejemos un 20 diario para poder mirar cómo hacemos para ir modificando esa realidad, y no pasemos estos 4 años esperando que se pasen, ¿no? Porque a veces pareciera que en esas coyunturas tan dinámicas, tan fuertes, en donde hay actores y actrices de la sociedad que están esperando mucho de esa escuela, también es el lugar donde todo se pone como la culpa muchas veces, ¿no? Entonces confiamos en estas experiencias. También nos hemos animado a trabajar con las empresas, y esto hizo que, por ejemplo, estemos todos los estudiantes del 5.º año de nuestra secundaria, que tiene 6 años, salvo las técnicas que tienen 7, en ese 6.º año estén el 100% de los estudiantes de la escuela estatal en la secundaria tengan la formación de 9 meses en ese año de Digital House. Estamos trabajando, esto es una gran inversión que hace la provincia, pero también una forma de experimentar hacia dónde vamos, y esa posibilidad de diseñar esos escenarios futuros no tan lejanos, que además hacen a la posibilidad de ampliar nuestra matriz productiva y a la vez transformar la escuela, transformar nuestro sistema educativo. Estamos trabajando con la educación por ciclos, y esto nos ha llevado a un gran trabajo, especialmente con la docencia. Todo lo hacemos desde ese lugar de poder transformar en conjunto y con consensos. Eso no es tan fácil, pero sabemos que y entendemos que esto tiene resultados que son más promisorios que los que hagamos por propia imposición, y que por eso tampoco han tenido resultados quizás las otras experimentaciones que hemos visto, por lo menos en nuestra provincia. Así que entendemos que una de las grandes demandas y las necesidades que vamos a experimentar es también la transformación en la formación docente. En nuestra formación docente, que además no son nativos analógicos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es poder habilitar que esas nuevas docentes, esos nuevos docentes, hagan ejercicio pleno de esa ciudadanía digital que traen per se, y que también lo podamos hacer que pongan a disposición de esas aulas, que muchas veces, si entendemos una de las dificultades grandes que tenemos, es la rigidez con la que se establecen las estructuras
de los gobiernos educativos, las supervisiones, cómo se controla, y a veces esos pasos que decimos que tardan mucho en dar la escuela, tiene que ver con nosotros, con los humanos, que necesitamos dotar de mejores herramientas, de más flexibilidad en la toma de las decisiones dentro de la escuela, de la posibilidad de que esos nuevos docentes que son nativos digitales, que usan esas herramientas, ya no pongamos en cuestión que el teléfono esté en el aula, el teléfono no es el teléfono que conocíamos, el teléfono es esa computadora, esa posibilidad de transgredir el conocimiento y de construirlo, de volverlo a construir, de pensar exponencialmente y de también hacer realidades que parecían distópicas en un momento, ¿no? Y bueno, creemos que esa necesidad de trabajar en conjunto con la docencia es justamente habilitando otras posibilidades de formación y que no todo eso tiene que ver únicamente con tener el acceso a un dispositivo tecnológico, ¿no? Sino que acá hay un trabajo muy fuerte de poder establecer formas de encarar el aula más dinámicas. Hemos creado un programa de docentes nobles. Esos docentes recién formados hacen que hagan sus prácticas asalariadas en las escuelas del fin del mundo, estas que estamos creando, y además que lo puedan hacer en otras escuelas y que esa posibilidad haga que después no termine centrifugada esa expectativa, ese amor, esas ganas, ese entusiasmo que tiene un docente que tiene 25 años, que está recién formado y que tiene además todo el potencial de ser una juventud de esta época y que tenga que ir al aula a reducir todo eso a un ejercicio cotidiano de pararse y dar clases de la misma manera que lo hacíamos hace 150 años. Entonces, este desafío obviamente a veces es más incómodo. Sabemos que las estructuras educativas, especialmente de cómo se estructura el gobierno de la educación, es muy estricta, es muy difícil de romper, pero entendemos que hay que salirse de esa caja, que hay que trabajar de manera creativa y de manera co-creativa, habilitando ese conocimiento al otro, desterrando, de una vez por todas que ese docente sabe todo, porque está a la vuelta de la mano ChatGPT y es la herramienta que conocemos hoy. Pero seguramente en unos minutos haya otra y otra que hagan más atractiva esa posibilidad que la posibilidad de estar en el aula. Pero nada va a reemplazar hasta el momento el afecto, la posibilidad con la que el otro pueda compartir conmigo y podamos tener una escuela que nos eduque para el equipo. Hoy, si recordamos, y seguramente hay docentes en el aula, cuánto nosotros enseñamos a trabajar como equipo a nuestros estudiantes, más allá del uso de si sabe usar la computadora o no, porque ya no usamos la computadora tampoco, casi no la usamos. Entonces, ¿cuánto nos prepara la escuela para ser parte de un equipo? Esa es una habilidad que sabemos que estamos en una vacancia importante y que todos los procesos que tengamos que hacer tienen que ser pensando otras habilidades y la potencialidad que tengan justamente de eso que nos diferencia del chat y de toda la tecnología, que es ser humanos, y ser humanos en este momento no pensando en esa escuela histórica a la que no nos debemos, digo románticamente, un amor sin poder romper, ¿no? Sino que hay cosas que nos atraen a hacer en el aula, que las hagamos y que se parezca más a la vida real que a lo que hoy quizás se está pareciendo. Por eso hemos trabajado con el Ministerio de Producción y Ambiente, que también es una mirada doble, la de producción y la de la sustentabilidad, y en eso hemos trabajado con otras empresas y seguramente va por ahí. Para los últimos 2 minutitos que nos quedan, Analía, mencionabas recién, digamos, cómo se reformula la forma de gobernar, de conducir el sistema, mencionabas recién distintos actores y cómo funcionan, ¿no?, esos ámbitos de articulación en Tierra del Fuego con el sector empresarial, con el sistema científico-tecnológico. Últimos 2 minutitos que nos cuentes un poco. Bueno, les quería mostrar una diapo que sigue. Acá lo menciono yo, fábrica de talentos, polos creativos. Acá está Para ayudar a la escuela, nos salimos de la escuela y la ayudamos de manera anexa y aquello que nuestros chicos y chicas van a buscar por fuera de la escuela también lo hizo el Estado y lo puso a disposición.
y lo que hicimos fue trabajar de manera tangencial y también de manera interseccional con la escuela. Y esos polos creativos son una instancia previa a prepararnos para trabajar en una empresa o para trabajar de manera autosustentable como emprendedores. Entonces, esos polos creativos son espacios que funcionan como Fab Lab y como pequeños hubs de conocimiento. Y a la vez hay otra instancia superior, que es donde trabajamos con las empresas, que es nuestra fábrica de talento. Ya inauguramos en Ushuaia hace un poquito menos de un año. Transformamos lo que fue un casino en un lugar para que la empresa pueda vincularse con las personas, con la educación y con el entretenimiento. No negarnos que puede ser divertido aprender, que podemos ser, además de usuarios, creadores, desarrolladores y desarrolladoras, y eso es lo que estamos trabajando en estos 3 ejes, que es el entretenimiento, la capacitación, la formación, la educación y el trabajo. Tenemos 88 puestos de coworking en ese lugar. Otro día les comparto las fotos. Si quieren, hay una más que ahí se ve por fuera cómo fue la transformación. Esto era el render. No tenía las fotos ahora a mano, por eso puse el render, que este fue como lo pensamos y cómo lo transformamos. Y adentro tenemos puestos de coworking, donde ya hay empresas que además hemos logrado triplicar la cantidad que teníamos de emprendedores tecnológicos. Algunos ya están trabajando ahí. Tenemos un auditorio, hemos creado nuestra primera meta humana que se llama Malvina, y también es una decisión de soberanía, ¿no? De que mediante eso podamos trabajar con el resto del mundo, con Malvina, que los invito y las invito a todos a conocer la fábrica de talento de Ushuaia. Estamos creando una fábrica en Río Grande, que además fue una fábrica electrónica en algún momento. Después esa empresa se fue de la Argentina y nos cedió hoy la posibilidad de usar esas instalaciones, y además esa empresa, que tiene base tecnológica en Estados Unidos, probablemente trabaje con nosotros dentro de ese coworking, o sea que todo puede resignificarse. Y más allá de eso, poder pensar que en ese espacio también puedan formarse haciendo, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar, es quizás esa primera idea, y me voy a hablar de Belgrano, ¿no? Que tuvo Belgrano de pensar una escuela técnica. Bueno, Belgrano, reeditándose en los días de ChatGPT, podría decirnos que estos son modelos para poder pensarnos como ciudadanos incluidos dentro de la posibilidad de trabajar y con proyectos de vida que además hagan soberanía, porque nosotros queremos y estamos logrando, además con la presencia de una universidad propia, la de Tierra del Fuego, que se ha creado hace pocos años, hace unos 13 años que está funcionando, también la posibilidad de pensar un territorio afianzado, con la defensa soberana también de nuestra permanencia en la Antártida, y todo eso no se hace sin política y todo eso no se hace sin pensar con el sector privado, sino que se hace en conjunto. Así que es un poco lo que les queríamos contar desde nuestra provincia que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, A Analía, ustedes. bien interesante. Bueno, de Tierra del Fuego nos vamos a Entre Ríos. Acá estamos en Córdoba, tenemos que ir a Entre Ríos. Tenemos que poner en pantalla a Martín Müller. Pero bueno, Martín, nos podés ir saludando desde ahí. Ahí está. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿cómo va? Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo no sé para dónde mirar, si atrás de la pantalla o mirar a la cámara. Miro a la cámara, asumo que me estás mirando ahí, Martín. Sí, mejor así. Recién Analía hacía referencia, ¿no?, a este trabajo articulado entre sector educativo, sector productivo, para trabajar en este diálogo entre educación y trabajo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Entre Ríos? ¿Qué iniciativas han surgido a partir de ese trabajo articulado? Bueno, gracias Esteban, gracias a Santillana, a la OEI. Pido disculpas por a último momento tener que estar de manera virtual en cuestiones de gestión que me impidieron llegar a Buenos Aires. Así que muchas gracias por el honor de ser parte de este foro de discusión. Y de mi parte, creo que en sintonía también a la experiencia y conocimiento que tienen Analía, Walter
en el tema específico de la formación profesional, quiero aportar desde ese lugar, desde pensar desde un sistema educativo provincial la necesaria transformación, la interpelación de los cambios que se están dando en el mundo del trabajo a sistemas educativos no pensados para esta realidad tan novedosa y tan inédita desde cualquier punto de vista como señalaba Luis al principio. En parte, justamente describiendo en primer lugar, antes de llegar a los objetivos que parcialmente hemos ido alcanzando en estos años, creo yo que nuestros sistemas educativos, sobre todo a partir del marco normativo que nos ordena, de alguna manera, si bien al mismo tiempo que consolidó el rol indelegable del Estado en este trabajo de vincular la educación con el mundo del trabajo, también en algún punto, hoy pensando a 15 años del marco de las leyes más importantes que rigen nuestro sistema educativo a nivel federal, pueden pensarse como de alguna manera un corset que tenemos que ir transformando, revisando, para construir normas que estén, que estén en diálogo con justamente esta realidad cambiante y revolucionada. Por eso es que mi objetivo más que nada tiene que ver con una mirada prospectiva respecto a cómo estamos, qué hemos ido caminando, qué hemos ido transitando en estos años y qué es lo que deberíamos darnos los sistemas educativos en general, porque yo hablo de Entre Ríos como una de las provincias que puede ser testigo de una realidad bastante común y repetida en el resto de las provincias de nuestro país. Un sistema educativo que está parcializado y estructurado en diferentes ámbitos en los cuales hay un diálogo con el mundo del trabajo. Las escuelas técnicas y agrotécnicas, que no son un universo menor, estamos hablando de, en nuestro caso, del 27% de la matrícula de nivel secundario que concurre a esas escuelas, 27.000 alumnos, que presentan evidentes fortalezas que tienen que ver con el equipamiento, la infraestructura, la posibilidad de construir entornos formativos en los cuales los estudiantes, a diferencia de otras escuelas, logran estos objetivos que hoy son prioritarios para la secundaria, que es aprender y saber haciendo, en contacto con materiales, en trabajo en proyecto, en trabajo en equipo, que es algo necesario en cualquier ámbito educativo, no solamente en el que tiene que ver con la formación para el trabajo, y obviamente la realidad de que los egresados de estas escuelas tienen una inserción prácticamente plena en el mundo del trabajo. O sea, hay que fortalecer nuestras escuelas técnicas y agrotécnicas a la vez que las ponemos en diálogo con los cambios tecnológicos de nuestra era. Obviamente que el fortalecimiento también tiene que ver con transformar su formato, y esto lo hemos charlado mucho con mis compañeros ministros y ministras, pensar de qué manera logramos que haya más egreso en las escuelas técnicas, que posiblemente tenga que ver con la excesiva carga horaria, el hecho de que tengan un año más de clases que el resto de las secundarias comunes orientadas, la dificultad que tienen estos tiempos de adaptarse a construir, a equiparse con entornos profesionales que nuestras cadenas de valor cada vez cambian con una dinámica más rápida y más acelerada. Y la dificultad, y aquí ya voy a un punto central, que es la dificultad o la falta de apropiación cultural de la herramienta central que tenemos que construir para pensar la educación vinculada al mundo del trabajo en el futuro, que es la formación profesional. Aún son escuelas que están pensadas con un formato secundario, es decir, para jóvenes que transitan la escuela secundaria como una opción, pero todavía no están pensadas para la formación a lo largo de la vida. Por otro lado, otro de los ámbitos de formación son nuestras tecnicaturas superiores, no universitarias, que hoy, justamente de la mano del crecimiento de la AFP, también tienen un crecimiento exponencial de la matrícula, porque hay un auge de las carreras cortas. Poco a poco, lo que no vamos haciendo desde la política se va logrando naturalmente por esta
por esta opción que tienen sobre todo los jóvenes de pensar en carreras cortas aplicadas rápidamente a la salida laboral, y que en nuestro caso en esta gestión hemos ido construyendo en vínculo con el mundo del trabajo, con los empresarios, con las cadenas de valor en función de la disparidad que tenemos a nivel regional en la provincia, donde cada región tiene una cadena de valor prioritaria. Entonces, construir ofertas de formación técnica y formación profesional vinculadas a eso exige que nosotros tengamos un ámbito formal y constante en el cual la OEI aprovecho que estamos en este ámbito, fue un disparador a partir de su ámbito federal, nacional de discusión, sentando sindicatos, empresarios y el Estado. Replicar ese modelo en la provincia ha sido realmente fructífero, porque justamente el formato de las tecnicaturas en general en las provincias tienen la contra de que son generalmente 100% presenciales, lo cual hoy es una limitante. Se establecen y tienen poca flexibilidad para cambiar la oferta, educativa que brindan cuando los cambios en la demanda de parte del sector del trabajo muta permanentemente, y muchas veces carecen de especificidad porque nacen a la sombra de ámbitos de formación superior más vinculados a la formación docente, con pocos entornos formativos. Entonces, aquí ya vamos agregando dos ámbitos en los cuales nosotros estamos, a partir del programa de educación y trabajo, rompiendo esas tranqueras para hacer un cambio cultural que tenga una sola mirada sobre la formación, sobre la vinculación de la educación con el mundo del trabajo. Por otra parte, por último, hay una cultura y una tradición muy fuerte vinculada a la modalidad en sí de la educación de jóvenes y adultos. Todas las provincias tenemos gran desarrollo en eso, y es una modalidad con una amplia inserción social que obviamente han tenido una tradición, una historia muy vinculada a la alfabetización popular, a justamente aprender haciendo, a aquellos adultos que muchas veces llegaban a aprender a leer y escribir, a terminar su primaria, y a la par tenían una herramienta de contención social a través de la formación laboral. Bueno, esto requiere una transformación para adaptar a los nuevos tiempos la formación que allí se da, que es valiosísima. Nosotros en todo ese conjunto de ámbitos de diálogo de la educación con el mundo del trabajo tenemos e identificamos más de 1.700 formaciones a lo largo y ancho de la provincia. Y lo que nos propusimos básicamente, como dije al principio, es tener una mirada integral, que se propuso 5 objetivos que hemos ido cumpliendo en este tiempo. Por un lado, hablar el mismo idioma, es decir, que este formato que nosotros tenemos que instalar como la formación laboral para el mundo del futuro, que es la formación profesional, tiene que ser el mismo idioma para cualquier ámbito de la educación formal y no formal en nuestras provincias. Identificar las propuestas, como señalaba recién, 1.700 ofertas de formación que tienen que ir adquiriendo un vínculo mucho más específico con la demanda en cada una de las ciudades, pueblos, comunas de nuestra provincia. Sistematizar, en tercer lugar, el diálogo entre el sector privado, los empresarios, sindicatos, es decir, el mundo de la producción y el trabajo tiene que tener un compromiso, no solo el diálogo a partir de la voluntad estatal, sino también ir logrando progresivamente y paulatinamente el compromiso de estos actores para dialogar y demandar al propio Estado en términos de formación. Creo que eso es aún un paso que en provincias como las nuestras es incipiente, el hecho de que hay una apertura de parte del Estado, pero también una necesidad de que las empresas, como decía recién Analía, abran las puertas para las prácticas educativas en el sector empresario, para crear efectivamente un sistema de formación dual, sobre todo en aquellos ámbitos productivos, en aquellas cadenas de valor de alta tecnología aplicada,
que es muy difícil desde nuestros centros de formación lograr estar a la altura de esa tecnología. Como decía antes, en provincias de gran dispersión demográfica, la regionalización de la formación en función de las cadenas de valor es un cuarto punto central. Y por último, lograr tener un sistema eficiente de seguimiento de los egresados de todo este mapa de ofertas tan dispar. Sobre este mapa es que se avanza en cada una de las cadenas de valor, sector por sector. Obviamente que tenemos en una tarea prospectiva, que como decía al principio, lo ideal y el desafío es que se transforme en una norma superior a las resoluciones que podemos dictar desde un consejo, desde un ministerio, es lograr profundizar la acreditación de saberes a lo largo de la vida, aumentar el porcentaje de los jóvenes que eligen la formación profesional. Como digo, es un cambio cultural y esto tiene que ver no solo, por último, con estas habilidades del siglo XXI que estamos hablando en este foro. Hoy el sector productivo transversalmente utiliza o está inmerso en el mundo de lo digital, en el mundo de lo virtual. Ya no hay una formación analógica o una formación digital. No se limita exclusivamente a que nosotros tengamos, como lo hemos hecho, orientaciones en la secundaria para aprender a programar o aprender robótica. Hoy el mundo de lo virtual es parte de nuestra realidad cotidiana y creo que la formación profesional hoy es el camino mediante el cual nosotros tenemos que sistematizar de manera jerárquica y con un gran compromiso político el diálogo más el último eslabón del diálogo de nuestro sistema con el sector de la producción y el trabajo. Martín, tenía una segunda pregunta para hacerte, pero me la voy a guardar y me la voy a llevar a Córdoba. Así que gracias por tu intervención. Así que, Walter, te saludamos desde acá, desde la calle Paraguay, lugar que vos has frecuentado, que frecuentás. Y la pregunta que tenía para Martín, Walter, que quería trasladarte la voz, entonces, tenía que ver con pensar el vínculo entre el nivel secundario, ¿no?, y el mundo del trabajo. Córdoba es una provincia que ha hecho una apuesta ambiciosa y sostenida, ¿no?, por construir estos puentes entre el nivel secundario y el mundo del trabajo a partir de una diversidad de estrategias, de propuestas formativas. ¿Cuáles destacarías vos en tu recorrido ahí en Córdoba? Deberías desmutearte, Walter. Vemos una crucecita. Eso Ahí es lo estás. más importante. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Hola Esteban, hola Analia, hola Martín. Gracias a Fundación Santillana, a OEI y a los demás patrocinadores de este encuentro. Y vamos a ir rápido al tema de fondo. Así que disculpen no continuar con formalidades. Había un viejo esquema en Argentina donde la educación más de orden propedéutico se ubicaba en un lugar dominante, y otro ámbito, el de la educación para el trabajo, que estaba ubicado primero en lo que eran las escuelas de arte y oficio, luego transformada en escuelas técnicas. El desarrollo tecnológico científico ha cambiado esto, y además la universalización de la educación secundaria también nos propone un desafío distinto. Nosotros en Córdoba entendemos de que hay que vincular todo el sistema educativo secundaria a poder tener algún tipo de relación con las perspectivas de la empleabilidad y también con su carácter propedéutico, para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, una vez que concluyan la escuela secundaria, tomen decisiones: continuar estudios superiores, incluirse en el mundo del trabajo, o probablemente, como hace gran parte de los jóvenes, al menos en mi época hace mucho,
que se daba que había que trabajar y estudiar para poder alcanzar el objetivo de la subsistencia y también de la promoción. ¿Esto qué implica? Creo que tanto Analía como Martín dijeron dos cosas. Para que los jóvenes estén más cerca de tener las capacidades para incluirse en el mundo del trabajo, necesitamos dos cosas. Mejorar lo preexistente y que sigue siendo estructural en la formación, como puede ser la lengua, la oralidad y la escritura, la comprensión de textos, las diversas formas del lenguaje y su utilización, como la matemática y la lógica matemática, sobre todo en un mundo digital, y también sumarle a lo que es los abordajes más de carácter interdisciplinarios, que muchas veces las ciencias nos ofrecen esa oportunidad y otras áreas netamente humanísticas, sumarle la perspectiva de la enseñanza de la segunda lengua, que en Argentina ha tenido presencia, pero que no logramos ese objetivo. En Córdoba al menos lo estamos haciendo desde primer grado, que los chicos empiecen a tener inglés con todas las dificultades al no contar con la suficiente cantidad de docentes, y para esto hay que apelar a las herramientas tecnológicas y lo que hace a cultura digital. Nosotros en Córdoba tenemos 234 escuelas técnicas, que no voy a abundar sobre ellas porque todos conocemos, pero empezamos una nueva instancia que fue probar otro tipo de escuela. Ya tenemos 41 escuelas PROA que forman para bachilleratos con énfasis en el desarrollo de software y biotecnología. De esas 41 hay 7 que dan biotecnología, el resto desarrollo de software. Como parte de esa experiencia desarrollamos 19 escuelas con secundarias con formación profesional, que son nuevas tecnologías aplicadas, por ejemplo, en la programación, la automatización industrial y la robótica, nuevas tecnologías aplicadas al agro, organización de operaciones hoteleras sobre base tecnológica y operador de informática más vinculado a la administración. Y, en el punto 1, lo que es programación, también la programación aplicada a la urbótica, a la domótica, que son campos que por las características de Córdoba se requiere mucho y no hay formación específica al respecto. Pero, ¿qué tratamos en estas instituciones? En el caso de las escuelas PROA, que son escuelas donde los chicos tienen 8 horas de clase por día, y hemos incorporado un fortalecimiento en la enseñanza de la lengua y la matemática, más horas de inglés desde primero a sexto año, 5 horas semanales, incluyendo el inglés aplicado. También las materias que vinculan a la programación desde primero a sexto año, o sea que empezamos a dar contenidos que hacen a la formación específica desde primer año, y vinculando estas y relacionándolas siempre con las materias más tradicionales. Yo quiero darles un ejemplo de qué es lo que va pasando con estas relaciones entre las materias más tradicionales y estructurales con las nuevas materias. En las últimas pruebas a aprender del año 2022, las escuelas PROA de Córdoba obtienen resultados similares a los de las escuelas privadas. En las escuelas PROA, más del 90% de sus estudiantes provienen de escuelas públicas y el ingreso no es por selección, sino por sorteo. Y esto es interesante. Y fíjense, en el campo de la matemática, el 1% tuvo resultados avanzados, el 44,1% satisfactorio, el 35% básico y un 20% por debajo del básico. Pero si tomamos el promedio nacional, el avanzado es el 0,1, el satisfactorio el 17 contra el 44, el básico el 30,3 contra el 35, y por debajo del básico el 52,1
contra el 20,1%. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorar, sobre todo en la mitad de los alumnos que están entre el básico y debajo del básico, pero ya empezamos a tener comprobación que un enfoque académico distinto nos permite poder desarrollar de mejor modo el conocimiento en matemática, donde en Argentina nos va bastante mal a todos. Las escuelas de secundarias con formación profesional están recién en segundo año. Esto lo llevamos adelante junto a UNICEF. Para las escuelas PROA hemos dialogado con muchas instituciones, con OEI, con la Fundación Sadowski, con las universidades, porque no había una experiencia. Y los planes de estudios vinculados a informática en realidad tenían más que ver con la ofimática, con un estado de la discusión de los diseños curriculares muy anteriores a los que se viven hoy en Argentina y en el mundo. Paralelo a esto, a través de lo que nosotros siempre le llamamos CLAN, que son las formaciones profesionales que se suman sobre todo a las escuelas orientadas, nosotros hemos incluido en toda la educación de adultos, junto con la terminalidad de escuela secundaria, formación profesional. Y en los programas de inclusión y terminalidad para jóvenes entre 14 y 17 años, dentro de la obligatoriedad y su currículum tenemos también la formación profesional en 81 centros donde chicos que abandonaron la escuela retoman sus estudios, y en esto nos estamos sumando o transformando muchos de estos PIT, ya la mitad, a la propuesta de Nación de Educación Profesional Secundaria, que nos parece que mejora nuestra propia propuesta. Todo esto siempre se ha hecho relacionando y dialogando con el sector empresario, con el sector universitario, y haciendo una experiencia que obviamente cada año la vamos evaluando y vamos produciendo mejoras, cambios, tomando lo que decía por un lado Analía, esto de las habilidades blandas, esto de tratar de que los chicos adquieran otras capacidades que muchas veces, sobre todo la escuela secundaria, con su tradición tan segmentada, tan compartimentada por disciplinas, hoy no nos sirve, pero a su vez incorporando esto de la programación que a los chicos les entusiasma muchísimo. En definitiva, lo que apunta la provincia de Córdoba es que junto con la certificación de estudios secundarios, nuestros egresados también alcancen distintos niveles de certificación de formación profesional que les permite incluirse en el mundo del trabajo bajo los parámetros que marca el INET a nivel nacional. Pero nos parece en ese sentido que la experiencia acumulada en la escuela técnica, que como ya bien lo señalaron, tiene un año más que el resto de las escuelas, así como la escuela más propedéutica, las orientadas, influyeron sobre nuevas perspectivas de la escuela técnica, este saber acumulado de la escuela técnica lo debe aprovechar la escuela orientada y generar una nueva instancia que nos permita, obviamente, en este caso, esto que estamos haciendo nosotros, de una doble certificación, bachiller o técnico, más una certificación de competencia laboral. Y cierro con esto. Por ejemplo, un egresado de escuela PROA en sexto año va a egresar con una competencia laboral certificada de nivel 2, que es el Full Stack Juniors, que para la industria, para la economía del conocimiento y la industria del desarrollo de software, es, yo diría, o por lo menos es lo que ellos nos han planteado, la categoría y el saber ideal para tomar a una persona joven que ingrese a la industria del software. A veces toman personas sobrecalificadas que luego se van rápidamente, o subcalificadas. Nuestra idea es que un egresado sepa que si quiere participar en la economía del conocimiento, sale ya con un nivel 2, que es el que requiere el sector del empleo, y por eso la necesidad de trabajar siempre vinculados al clúster tecnológico, a las cámaras empresarias, a los sindicatos del sector cuando estos
también tienen políticas en ese sentido, y con el segmento universitario. Bueno, muchas gracias, Walter. Y bueno, con tu intervención damos por concluido este panel. Así que les agradecemos mucho la atención. Gracias, Walter, Martín, Analía.